Bueno, pues Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom porque es un shalom frío. Bueno, no, es un Shabbat frío, pero no un shalom frío, ¿ok? Porque está fuerte el friecito, la temperatura está bastante friecita y tenemos nuestra menoracita aquí que siempre ponemos, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a seguir con el estudio de Shabbat, como lo hemos venido haciendo todos estos días, con el estudio de la Parashá, en el orden que nosotros llevamos, ¿no? Les pongo una pequeña y breve introducción. Ya saben que siempre soy el de las introducciones, como debe de ser. Y creo que eso nos da mucha luz y nos da una forma de entender un poco más lo que estamos estudiando, ¿no? Esperemos que apresure el Señor los pasos de los que hacen falta por llegar. Y que en las casas en las que nos estemos reuniendo y en donde se estén pues preparando para ver este estudio, haya shalom, esté la paz de nuestro Señor, pero sobre todo esté su Ruach HaKodesh, para que podamos tener el entendimiento necesario y podamos comprender lo que la palabra quiere enseñarnos, ¿no? Saludos a todos los que están por allá, en cada uno de los países donde se encuentran. Ahí está Miguel en Chile, está, yo iba a decir el pata, a mi Jean-Pierre, ¿no? Ahí en Perú, ¿no? Ese patita, ya sabes que es de cariño, brother, así, muy peruano, ¿no? Y bueno, pues está en Argentina, están en Colombia, los Andros, ¿no? Y ahora Jenny también que nos está viendo desde lejos. Y en México está la familia. En Estados Unidos está Lucecita. Y bueno, pues toda la familia de México, tanto la familia de David como la mía, ¿no? Mi papá va a empezar a vernos también y es una alegría y una emoción muy grande para mí que él pueda seguirnos también. Lo había intentado antes pero no había podido, pero bueno, pues vamos a seguir. Pili, ya está, siempre Pili está ahí, igual que Luz, firme, en la primera. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra introducción. Y les pongo yo aquí que la historia que hemos venido siguiendo ha sido una historia. Fíjate que ahora que el chambelón nos dio la posibilidad de ver esta serie, porque yo no la había visto, pero ayer vi el último capítulo, y es largo, ¿eh? Entonces, es una oportunidad de ver la serie, pues como llevada a la escenificación, ¿no? Pero te puedes dar cuenta que siendo la serie o leyéndola, es una historia fascinante. O sea, es una historia increíble donde podemos ver la voluntad de Adonai en todo tiempo, ¿no? Haciéndose manifiesta en la vida de un hombre. Fíjate, podemos decir que en la vida de Jacob sí, pero realmente la manifestación pura y dura de la voluntad de Dios se hace en la vida de Joseph, ¿no? También Jacob vivió sus cosas, también Jacob tuvo sus penumbras, ¿no? Sus penurias en todo lo que el camino que caminó. Pero yo creo que como Joseph, no. Entonces, Joseph el decodificador de sueños, ¿no? ¿Se acuerdan que así es como se le denominaba, ¿no? Una historia que nos ha enseñado la dura vida de Joseph, pero nos ha enseñado que Romanos 8:28, y eso me encanta, ver el evangelio aplicado en la vida de los que vivieron antes de que se escribiera este evangelio, ¿no? Romanos 8:28, o las cartas paulinas, Romanos 8:28 se hace palpable y completamente real. Fíjate lo que dice Romanos 8:28. Muy bien, ¿no? Está muy adelante, ¿o qué pasó, amor? ¿Sí? Muy atrás, ¿no? Así, ahí que se quede, no pasa nada, ahí déjenla. Ahí está, de lado. Es que mi esposita es mi floor manager, entonces me está diciendo qué debo hacer y qué no debo hacer, cómo debo cambiar esto. Entonces, Romanos 8:28 dice, ahora bien, fíjate lo que dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Adonai dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora, ¿Joseph fue llamado conforme al propósito de Adonai? Pues si no fue llamado por Adonai, no sé por quién haya sido, ¿no? Claro que fue llamado por Adonai Joseph, y se cumple el propósito de lo que Dios quiere en la vida de él, claro, ¿no? Ahora, ¿cuál es una de las características número uno en la vida de Joseph? Que nosotros podríamos decir, es que Joseph, ¿qué hacía a Adonai? Lo amaba. O sea, él amaba a Adonai, guardaba
y respetaba por encima de todas las cosas la voluntad de Dios, ¿no? Ay, Dios. La voluntad de Dios, ¿no? Entonces, al final vemos cómo se cumple en la vida de Joseph, Romanos 8:28, ¿no? Sabemos que Adonai dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y a mí me encanta verme en los zapatos de cada uno de ellos. No me quiero ver en los zapatos de Joseph, ¿no? Por todo lo que vivió. Pero sí me gusta ver cómo la palabra se cumple también en mis zapatos, ¿no? Cómo el Señor me ha llamado, cómo el Señor me ha puesto en mi corazón amor para con Él, ¿no? Porque es una mentira que, es que yo amaba tanto al Señor que lo busqué. No, nadie ha buscado al Señor nunca. El Señor es quien nos busca, nos llama, nos trae. Algunos nos trae de la orejita, algunos nos trae con sus lazos de amor. Bueno, siempre es con lazos de amor, pero algunos no entendemos y necesitamos un jaloncito de patilla, ¿no? Un lleguecín, ¿no? Para poder conocerle. Entonces, es increíble que la manifestación de Dios hace en nuestras vidas y la podemos ver implícita en su palabra. Les pongo yo también en la introducción que se ha hecho manifiesto el verdadero corazón del hombre en la vida de sus hermanos, porque es algo que no podemos negar. En la vida de sus hermanos vemos la manifestación de lo que el hombre es. Venden a su hermano para no tener que matarlo, brother. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón del hombre, ¿no? Entonces, fíjate, Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso y perverso. Estábamos viendo una seriecilla ahí del mundo secular, en donde un chico, el Señor le manda y le dice, conócete, ¿no? Conócete a ti mismo. Y el tipo, pues es como del año 1800 y algo, porque es el tiempo cuando llega los americanos a Virginia, y él es un alcohólico, pero un alcohólico empedernido, ¿no? De hecho es un barbonzote así, no se cuida, descuidado. Compró a su esposa, imagínate, porque en ese entonces compraban a la esposa para que la trajeran desde Inglaterra, y la mujer le salió buenísima porque era muy linda, lo cuida mucho y todo, pero él, un borrachazo. Pero recordemos que los ingleses cuando llegaron a Estados Unidos, o a la Unión Americana, que hoy, bueno, lo que es la Unión Americana hoy, ellos ya venían siendo cristianos, ellos no eran católicos. La corona inglesa era cristiana. Y entonces ellos ponen una cruz enorme así, ¿no? Padrísima, grandísima. Y entonces cuando él está viendo, el borrachillo está viendo la cruz, él escucha una voz que dice, conócete. Y entonces él empieza a querer conocerse. Y cuando llega con uno de los que están ahí, le pregunta que le diga algo sobre el corazón, porque quiere conocerse. Y le cita Jeremías 17:9 y le dice, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Entonces, es una revolución en la mente de este hombre, como debería ser en la revolución en nuestra mente igual, ¿no? Vimos el corazón de los hermanos de Joseph, perverso, ¿no? Envidioso. ¿Cuántos pecados no encontramos en cada uno de ellos, ¿no? Envidia, maledicencia, odio, rencores. ¿Vale? Y es que exactamente, cuando tú te pones a recordar y a mirar cómo era tu vida, ¿no? Y cómo estamos luchando hoy, inclusive todavía en nuestra vida actual, ¿no? Nos damos cuenta entonces que se hace nuevamente eficaz y viva la palabra en nuestra vida y nos muestra y nos advierte que el corazón es engañoso y cuánto no debemos tener cuidado con eso. Los hermanos de Joseph no lo vieron así. Ellos tuvieron que aprenderlo a como se aprende a la mala, al error. Pero que en la misericordia de Dios fue tan buena la lección que les dio, ¿no? Que no recibieron castigo, recibieron una lección de amor. Eso es lo que yo oro siempre, porque el Señor nos haga entender las lecciones, las duras lecciones que necesitamos para cambiar, pero con sus lazos de amor, ¿no? Y luego les pongo yo aquí, pero no se ha mostrado a través de, no, perdón, se nos ha mostrado en cada porción y en cada parashá que nada se escapa de la mano de Hashem. Todo lo que sucede va de la mano de Hashem. Y que cada cosa que sucede en este mundo cumple su propósito en la obra de Adonai. Hebreos 4:13 habla de algo de eso. Ninguna cosa creada, dice. O sea, nada, todo fue creado, ¿no? Nada surgió espontáneamente, ¿no? Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
Qué fuerte, qué duro, ¿eh? Nada se escapa de su mano. Todo está expuesto a sus ojos. Todo está abierto. Por más que tú digas y ocultes, ¿no? Estábamos platicando en la mañana, David y yo, por teléfono, y decíamos, que, no sé si se acuerdan cuando Raquel toma los ¿cómo se llaman? Los ídolos de su padre, ¿no? Y aun cuando los esconde y no quiere, llega un momento en que Jacob dice, ¿no? Todo lo oculto, todo lo que traigan, todos los dioses, todas las prácticas, todas las costumbres, sáquenlo. Eso lo dijo a los esclavos. Él, a los que cogieron. Joseph se los dice, no, Jacob se lo dice a su gente, a los que con los que él salió, ¿no? Con los siervos, sí, con las dos esposas, ¿no? Es a ellos a quienes dice, todo lo que traigan y todo lo que haya, sobre todo sus esposas, ¿no? Deséchenlo, sáquenlo, quítenlo. De hecho, en la serie se hace un agregado, hay un poquito de cuando Lea le dice a Raquel, ¿no? Pues eso que te robaste de allá, los ídolos que sacaste, pues quítalos, entrégalos. Si no lo traes, ¿no? Arrastrando toda tu vida. Es más, es bien significativo que dice, llévenlos a Betel, ¿no? Y se acuerdan que Betel, ¿no? Casa de Dios. Ahí donde tuvo su encuentro Jacob con Dios. Entonces, necesitamos entender que no haya cosa oculta, no hay cosa que no sea manifiesta a los ojos de Dios, ¿no? Perdón. Y entonces les pongo yo aquí, es Hashem y su manifestación poderosa en la vida de Joseph, lo que marca la pauta en la creación de lo que será el futuro del pueblo de Israel. Ya habíamos dicho la semana pasada, es aquí donde empieza propiamente la historia de Israel ya como un pueblo, en el cual se cumple la promesa que un día Adonai le dio a Abraham. ¿Se acuerdan la promesa, no? Cuando Abraham salió, o sea, el Señor lo llevó afuera a Abraham, ¿no? Y Adonai le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas. A ver si puedes, le dice, ¿no? Así de numerosa será tu descendencia. Se está cumpliendo la promesa y se va a empezar a cumplir la promesa. Me acuerdo que, ¿qué es lo que les dice el faraón, no? A los hebreos cuando recién llegan. Recibirán de lo mejor, el mejor lugar lo tendrán ustedes, multiplíquense. Este hombre no entendía ni sabía lo que estaba diciendo, ¿sabes? O sea, no estaba hablando bajo la óptica de un faraón egipcio, porque eso para Egipto no era muy bueno. De hecho, esa es la razón por la que después empiezan a matar a los niños y empiezan a hacer todo lo que hacen, ¿me entiendes? No es bueno para ellos que se multipliquen. El hebreo no es conveniente que se multiplique en Egipto. Pero ¿qué dice el faraón? Multiplíquense. Porque el faraón, como ya lo hemos visto, está lleno del Ruach HaKodesh, ¿no? En cuanto conoce a, ¿cómo se llama? A Joseph, ve los sueños, él es lleno también del Ruach, ¿no? Y entonces lo pone por encima. De hecho, me encanta en la serie porque dice, nuestro benefactor. Es nuestro más grande benefactor, Joseph, ¿no? Toda la honra y el honor a Joseph. Pero sí hemos dicho muchas veces que quien gobernó todo ese tiempo no fue Joseph, fue Hashem. Entonces, él está diciendo, ¿no? Se está cumpliendo paso a paso eso que el Señor le dijo, ¿no? Así de numerosa será tu descendencia. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, en Génesis 12, de 1 al 3. Y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Imagínate nada más. Joseph era famoso, escúchenme bien, en todo el mundo conocido. ¿Querías comer? Ve a ver a Joseph. Porque era el único que te podía vender grano en ese momento, ¿no? En medio de toda esa atrocidad de las vacas flacas que se devoraron a las gordas, ¿no? Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y aquí podríamos pensar lo que fue en dos sentidos. ¿Fueron bendecidas todas las familias de la tierra en ese momento? Claro. Porque si no hubiera habido por Joseph, se muere todo el mundo, ¿no? Es más, fue bendecido el faraón, también fue bendecido, ¿no? Y aquí se cumple lo que dice, quien te bendiga será bendecido. Pues el faraón bendijo a Joseph y a su descendencia. ¿Y cómo fue? Fructífero. Pero ¿qué pasó en cuanto llegó el faraón que empezó a maldecir a los hebreos? Pues hay que recordar a Moisés y a todos los primogénitos muertos, ¿no?
O sea, ¿ves cómo se cumple? O sea, la palabra no deja nada, ningún cabo suelto. Y no tenemos por qué pensar que nosotros estamos ajenos a eso. Se va a cumplir la palabra en nosotros mismos también, ¿no? Power off. Se apagó. Perdón que esté tomando un poquito de esta cosa, pero es que traigo la garganta un poquito maluca, como dicen aquí. Se me seca mucho y hay que estar bebiendo un poquito de té. En esta historia, les pongo yo, es fascinante, donde podremos ver el increíble plan de Dios ponerse en marcha, creando un pueblo y trazando las directrices del mismo. Y entonces vamos a estudiar el capítulo 48. Esto es lo que nos correspondería estudiar conforme al estudio de la Parashá, pero también conforme al estudio de los del camino, porque recordemos que nosotros estudiamos un capítulo por vez, con el único objetivo que es que, pues tener todo el consejo de Dios, ¿no? Ser edificados y tener todo el consejo de Dios. Les pongo yo aquí para conocer todo el consejo de Hashem, para nuestra necesaria edificación. Hace frío, ¿verdad? Esta casa es helada, Dios mío. Bueno, y les prometo que haré algo para la próxima. Bereshit, o lo mismo que es Génesis 48, vamos a ver el capítulo entero, es corto. Yo siempre hago largas las cosas que son cortas, pero vamos a intentar que no sea así, ¿no? Aunque no sea tanto. Algún tiempo después le dijeron a Joseph: tu padre está enfermo. Así que tomó consigo a sus dos hijos, Manasés o Manasheh y Efraín. Obviamente, si tu padre es viejo, tanto como de 160 años, cuando te dicen tu padre te está llamando porque está enfermo y está mal, tú te preparas para lo que va a venir, ¿no? Entonces, los dos hijos de Joseph no son unos niños ya, porque sí es cierto que se presentan como dos pequeñitos cuando recién llegan, tan chiquitos, tendrá que será 4 o 5 años, o 6 y 7 años cada uno de ellos, respectivamente, de los hijos de Joseph. Pues 17 años después, ya están grandecitos, ya son unos adolescentes, ya son igual y ya tienen alguno de ellos unos 21 o 20, o ya no son chiquillos, para que me entiendas, son jóvenes ya son jóvenes, ¿no? Génesis 41, del 51 al 52 dice: Joseph llamó al primogénito Manasés, que significa olvido, ¿se acuerdan? Queriendo decir, Elohim me haga olvidar completamente mi adversidad y mi hogar paterno. Esto es porque el dolor es tal que él le pone así a su hijo, ¿no? Y el segundo, en el 52 dice, le llamó Efraín, fértil, queriendo decir, Elohim me ha hecho fértil, fructífero, lo mismo, me ha hecho fértil o fructífero en la tierra de mi aflicción, ¿ok? Y es real. Veremos que aún los nombres de ellos, de los chicos, bíblicamente hablando, obedecen a la voluntad de Adonai en todo, en todo. El 2 dice, cuando le dijeron a Jacob, tu hijo Joseph ha venido a verte, Israel hizo acopio de fuerzas y se sentó en la cama. Ya está muy viejo. En la serie cometieron un error grave, Rafael, no lo mencionan exactamente como debe ser y se pierde mucho de lo que vamos a ver el día de hoy. Sobre todo porque la grandeza del capítulo 48 estriba en la bendición que Jacob hace a los chicos y lo pasan por alto ahí en la serie, pero bueno, eso no importa. Dice, Jacob es un hombre de muy avanzada edad. Dios le dio a Jacob la oportunidad de vivir junto a su hijo José o Joseph 17 años, pocos, ¿no? Para el tiempo que estuvieron tan lejos y tanto el amor que tenían ambos por cada uno de ellos. Fíjate, Génesis 47, 28 dice así, Génesis o Bereshit 47, 28 dice, Jacob vivió 17 años, y hacen la separación de 10 y 7 años. Hay comentaristas que dicen que estos 7 años se refieren a los años de prosperidad, ¿no? A los últimos años de prosperidad, que hacen una referencia increíble porque han sido años que como nunca habían sucedido en la vida de Jacob en la tierra de Egipto, de modo que el lapso de vida de Jacob llegó a los 147 años. 147 años, ¿no? Cuando Jacob manda llamar a Joseph y a sus hijos,
es con el único fin de bendecirles antes de morir. O sea, Él les va a dar la bendición al final. De hecho, en el 49 vamos a ver cómo llama a todos sus hijos después. Y les da una, no sé si una bendición, pero sí les da, los pone en su lugar a cada uno de ellos. O les da su lugar en cada uno en la historia de cómo han sido. Entonces dice el 3, y Jacob le dijo a Joseph, el Shaddai, el poderoso, omnipotente, se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, te haré fértil y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos, es la misma bendición, ¿te das cuenta? Y le asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. Hasta el día de hoy están ahí, hasta el día de hoy están ahí. Génesis 35:11. Elohim le dijo, yo soy el Shaddai. Y estamos citando la parte de la cual habla Jacob en esto, ¿no? El Shaddai me dijo, bueno, ¿dónde le dijo? En Génesis 35:11. Elohim le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente, sé fecundo y multiplícate. Una nación, sí, una asamblea de naciones descenderá de ti, reyes saldrán de tus lomos. ¿No? Ahora, dice el 5, tus 2 hijos que nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a ti a Egipto, serán míos. Fíjate lo que le está diciendo. Esto es algo importante de mirar y vamos a intentar explicarlo lo mejor posible. Tus hijos, dice, ya no serán más tus hijos. Tus hijos serán míos, dice. Efraín y Manasés no serán menos míos que Rubén y Simeón. O sea, lo que está diciendo es, el lugar de Rubén y el lugar de Simeón lo tomarán ahora tus hijos. ¿Por qué? Yo dije, a ver, espérate, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué Jacob propiamente adopta en este momento a los 2 hijos de Joseph? Esa sería la pregunta. ¿Por qué literalmente sustituye a Rubén y a Simeón y los reemplaza por Manasés y Efraín? Fíjate lo que dice Primera de Crónicas 5.1. Si alguien lo quiere leer y lo tiene, sería bueno. Primera de Crónicas 5.1. Ajá. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero como violó el hecho de su padre y sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Exacto. Fíjate nada más lo que dice, ¿no? ¿Por qué perdió la primogenitura Rubén? ¿Por qué pierde su lugar? Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, estamos leyendo Primera Crónica 5.1, ¿ok? Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y les pongo yo entre paréntesis, él era el primogénito, pero cuando profanó el hecho de su padre, su derecho de primogenitura se le dio a los hijos de Joseph, hijos de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía, ¿no? Exactamente fue lo que leíste, ¿no? ¿Cuál fue el profano que hizo? Exacto, esa es la que sigue. ¿Por qué dice que profanó el hecho de su padre, no? Yo dije, la misma pregunta, Chamelón, me vino a mí en la mente y dije, ¿qué pasó? Vamos a Génesis 35:22. Regálenme un pedacito de papel, por favor. Génesis 35:22. Génesis 35:22. ¿Quién lo lee? Y aconteció, morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén, y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual escuchó Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué hizo Rubén? Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre. Si tú vas a Levítico, eso está prohibidísimo, ¿eh? Tú vas a las leyes de Levítico, eso es un pecado. Levítico 12, tengo entendido, si más no lo recuerdo bien. Es un pecadazo, brother. Carnal. Destituido del orden que tenía, por nada más ni nada menos, ¿no?, que haberse acostado. Fíjate, les pongo yo aquí, por esta razón Rubén es descalificado como el primogénito y por ende queda fuera del linaje que portará la promesa de Adonai a su padre Abraham. Qué fuerte, ¿no? Él mismo se descalificó. En el caso de Simeón es diferente
pero por ahí va. No en el mismo pecado, pero sí en el sentido del pecado. Vamos a leer Génesis 49, del 5 al 7. 49, del 5 al 7. Esto viene después, de lo que vamos a ver, pero vale la pena citarlo porque nos explica claramente. ¿Qué dice? Génesis 49, del 5 al 7. ¿Nadie vale? Vale, yo. Tú eres nuestra lectora siempre, acuérdate. Simeón y Levi, hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su secreto no entre mi alma ni mi honra se junte su compañía. Que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Exacto. Fíjate nada más, Simón y Leví son una pareja, sus armas y sus herramientas de maldad, dice, ¿no? Busca, por favor, Génesis 47, 20, es que no tengo la cita, pero bueno, no tengo la cita, pero la vamos a leer. 47. Se van a recordar porque ya pasamos por ahí. 47. Creo que es 47, 25, a ver. A ver. Y ellos respondieron, la vida nos ha dado. No. 46, a ver. 46. No hay 46. No, espérame, no. Llega hasta 31. No, de Génesis. 46. No, Génesis 46. Ah, bueno. No, vale, no importa, vamos a leer la cita nada más para que nos citemos o nos situemos en donde estamos, porque no sé por qué no puse la cita, a veces se me va la onda, ¿no? Esto es es el paso después cuando es violada Dina. Fue en la fiesta. ¿Se acuerdan? La hija de... La hija, claro. Pobrecita. Es violada la hija Sí. por Shekem, ¿no? Y fíjate nada más, cuando es violada la hija, ¿qué hacen los hijos? ¿Qué hace específicamente Simeón y Leví? Toma venganza. Al tercer día, cuando estaban aún Ah, sí. resentidos o adoloridos, Sí. Simeón y Leví, dos de los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, tomaron cada uno espada, Sí, traían vinieron contra la ciudad que estaba tranquila Sí. e inmolaron a todos los todos varones. los varones. Mataron a todos, brother. Tomaron la justicia por su propia mano. Pasaron espada a Amor y a su hijo Shekem. Sacaron a Dina de la casa de Shekem y se fueron. Este último fue quien violó a Dina, ¿no? Los otros hijos de Jacob vinieron sobre los inmolados y saquearon, y también, o sea, hay un dicho que dice en México, ¿no? Que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Así mismo. Así Uf, Cuba también. en Cuba y en todo el mundo está, ¿no? Claro. Fíjate nada más, ¿no? Saquearon al pueblo porque habían contaminado a su hermana. Se apropiaron de sus rebaños y manadas y asnos y en todo lo que había dentro del pueblo y en las afueras. Todas sus riquezas, todos sus niños y sus esposas, a todos los que estaban en las casas, se los llevaron como cautivos y como botín. Jacob le dijo a Simón y a Leví, ustedes me han traído problemas, Sí, no estaba de acuerdo. haciéndome odioso entre los habitantes del país, los cananitas y los perecitas. Mis hombres son pocos en número, de modo que si uno se unen en contra de mí y me atacan, mi familia y yo seremos destruidos. Porque iban a venir para... Hay un pecado implícito en la vida de estos hombres por los cuales Jacob no los considera ya como parte, no de sus hijos, sino como parte de los que... Confianza, ¿no? No, es que tenemos que entender algo muy A importante. ver, explica. No es lo mismo 12 tribus que los 12 hijos. No es lo mismo el orden de las 12 tribus que la de los 12 hijos. Nunca van a dejar de ser hijos de Jacob, Rubén y Simeón, Siempre. pero no van a estar en el orden, ¿no?, de la bendición y de lo que será el pueblo, sino que serán sustituidos en preeminencia. ¿Me entienden? Sí, Con respecto a lo que eran, por lo que hicieron. sí. El pecado es lo que sucede. El pecado es lo que trae en tu vida. El pecado te Es lo que destituye aparta, de delante es lo que de te parte de aparte Dios, de Dios, claro. claro. El pecado es lo que hace que tus Te piecitos vayan lejos del Señor. Porque ya no estás con él, por eso haces... Y esto no es diferente.
el pecado de ellos, fíjate cuántas veces yo he pensado, y me puso a mí a viajar esto, y a recordar cuántas tonterías hice en mi vida. Cuántas trajeron consecuencias serias, brother. El Señor siempre fue bueno conmigo y nunca llegué a puntos álgidos de estoy lamentando hasta el día de hoy algo que haya hecho. Sí, hay cosas que lamento hasta el día de hoy, ¿sabes? Pero el ser destituido de la presencia de Dios, o deja tú de la presencia de Dios, porque ellos no se fueron al infierno, vaya. Ellos recibieron el perdón de Dios y recibieron la bondad y la misericordia de Dios, pero sí fueron quitados del papel en el que iban a jugar. ¿Te imaginas? Que el Señor te diga, tú estabas predispuesto para formar parte de la alineación del equipo que iba a jugar en mi favor, ya no más. A causa de lo que hiciste. Pero si estoy apto, Señor, aquí está mi boca, están mis manos, soy buenísimo para esto. Sí, pero el pecado te destituye. Qué duro y qué miedo. Y yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí en esta posición, enseñando su palabra, y todos y cada uno deberíamos tener este mismo pensamiento, porque todos somos testigos de, o más bien todos testificamos de Adonai allá afuera. Deberíamos tener cuidado de esto y pensar en esto, ¿no? El 6 dice, permítame, pero la progenie que te nazca después de ellos será tuyo. O sea, los hijos de ellos sí serán tuyos, ¿no? Estos no. Ay, perdón, Ellos quedarán registrados en lugar de sus hermanos en su herencia. Fíjate, es lo que les decía yo ahorita. No es lo mismo, y hay que poner mucha atención en esto, no es lo mismo las 12 tribus que los 12 hijos. Esto tenemos que tomarlo siempre en cuenta y tenerlo en mente. ¿Ok? Dice el 7, hago esto porque cuando yo regresaba de Padam, murió Raquel. Para tristeza mía, y esto de hago esto es como un agregado, en realidad debería decir, cuando yo regresaba de Padam, como si se le hubiera ido la onda al Jacob y hubieras dicho, este hombre tiene Alzheimer o qué tranza, porque de repente saca un comentario de algo que está como fuera de contexto y vas a ver por qué. Dice, cuando yo regresaba de Padán murió Raquel. Para tristeza mía, mientras yo residía como extranjero en la tierra de Canaán, estando a una cierta distancia de Efrata, y la sepulté ahí, en el camino de Efrata, ahora Betlehem. Es todo lo que dice el comentario con respecto a eso. Y después dice, he notado que tus hijos están aquí. O sea, es como si se le hubiera ido la hebra, ¿me entiendes? Yo hubiera hecho un comentario. ¿Por qué hizo este comentario? No es tan loco. Lo que pasa es que tal vez la historia no registra todo el comentario de palabras. Hago esto, ¿qué es lo que él hace? O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Y yo les pongo aquí, este versículo pareciese que no tiene coherencia con el texto general. Y que el texto muy probablemente no describe el total de lo acontecido en ese momento. Ibn Ezra, que es un comentarista de lo mejor que hay, con respecto a este texto dice, lo que Jacob está haciendo es una especie de disculpa con su hijo, escuchen, por no dar una sepultura formal a su esposa Raquel, sino que la sepultó donde llegó, donde cayó y ahí quedó. Él debió haber llevado al sepulcro de la familia, ¿me entiendes? Donde tal vez estaba Abraham, donde estaba Sara, donde estaba Abraham, Sara, donde estaban sus descendientes. Y él no lo hizo. Él la sepultó ahí, ¿no? Fíjate, les pongo yo, sepultura formal a su esposa Raquel y madre de Joseph, y sería tanto como decirle, sé que te pedí que no me enterraras aquí en Egipto, porque se acuerdan que se lo pide, pero si yo no fui capaz de sepultar a tu madre en un sepulcro formal, no te preocupes de hacerlo conmigo. Propiamente es lo que le está diciendo. Hay otros comentaristas que le dicen, pero no le pidió que lo enterrara con su gente. Sí, pero ya en el hecho de muerte cae sobre él el peso. Jacob es un ser humano igual, y le cae el peso encima de decir, yo también cometí errores, yo no hice lo que debía, y sabes, a tu madre no la sepulté donde debía haberla sepultado, donde estaba tu abuelo Isaac, donde estaba Abraham, Sara, ¿me entiendes? Donde estaban mis padres, yo debía haberla ido a sepultar ahí. Y otros comentaristas, ¿no? Dicen que en realidad lo que pasa ahí es que el dolor de Jacob es tal
que no tiene ni siquiera fuerzas para ir a ningún lado. Él muere su esposa, dijo, o sea, la que él adoraba y amaba, Sí. ¿no? Entonces, eso es el comentario de este versículo, que a veces no podemos entender. Dice, ¿por qué dijo eso? ¿Qué tranza con Jacob? ¿Está desvariando? ¿Son esas desvaríos del hecho de muerte? No es ningún delirio. Lo que le está diciendo, hijo, yo sé que te dije que no me sepultes aquí, pero si tú me sepultes aquí no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque si yo no fui capaz... Pero eso fue una petición de Dios también, le dijo, Claro, se lo dijo. claro. Pero él como ser humano le está diciendo, yo no fui capaz de sepultar... Bueno, según el comentario de Ibn Ezra, ¿no? Que es uno de los más reconocidos en este momento, ¿no? De los comentarios, o el mejor comentario que yo pude haber leído con respecto a esto, ¿no? Y le dice, si yo no fui capaz ¿cómo se llama? De hacerlo con tu madre, no pasa nada si no lo haces conmigo. No le está diciendo no lo hagas, pero le está diciendo no pasa nada. No pasa nada. Ahora, el 8 dice, notando a los hijos de Yosef, Israel le preguntó, ¿quiénes son estos? ¿Qué pasó? ¿Que no los conocía o qué? No, lo que pasa es que él está quedando ciego, ¿eh? Él ya no ve. ¿Quién no ve? Jacob se va a quedar más Jacob ciego. por los años, Sí. obviamente, pues le pasó lo mismo a Isaac, ¿no? Es el peso de los años, obviamente, pues el hardware se va deteriorando, ¿no? ¿No? Sí. El software está intacto, pero el hardware se deteriora, ¿no? Y entonces ves que lo de afuera, pues ya no. Los fierros se desgastan, ¿no? Entonces los ojos, pues ya no le dan, ¿no? A Jacob. No ve bien a causa de los años y no distingue ya entre personas, ¿no? A Barnabel, que es otro comentarista, comenta de esta porción que Jacob, al no reconocer a los hijos de Joseph, se preocupa por quién está escuchando en los comentarios de la intimidad que está diciéndole, ¿no? Diciendo, ¿quién anda ahí? ¿Quién? Ya dije lo de tu madre, ¿qué? ¿Alguien más escuchó, no? Es como, son comentarios que vale la pena a veces, pues que dan como sabor un poco a la historia, ¿no? No son necesarios ni siquiera conocerlos porque no aportan algo que haga cambiar las cosas, pero sería interesante pensar en eso, ¿no? Y dice Joseph, estos son los hijos que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, tráemelos para bendecirlos. Obviamente, él ya había llamado previamente a José y a sus hijos, tráiganmelos, ¿no? Esta bendición que les dará es la razón principal por lo que los convierte en sus hijos y por ende los primogénitos. No le va a dar la bendición de la primogenitura a ninguno de sus 10 hijos, 11 hijos. Ni siquiera, A José. no, ni a José. Pero ¿por qué no? Eso que no se le dé a José es otro tema que no lo vamos a abordar a amplitud, pero es muy interesante. José fue bendición para ellos. José no necesitaba la bendición de nadie, ¿me entiendes? Ya había hecho Dios la bendición de José en sí mismo. José ya había sido bendición para todos. Desde el momento en que soñó que su apretón de, ¿cómo se llama? De trigo iba a ser el grande y todos los demás iban a doblarse frente a él, ¿me entiendes? Ya no iba a ser necesario dársela a Joseph para que después Joseph se la diera a sus hijos. Ese paso podía quitarse sin ningún problema, ¿no? Y ahí vemos que la autoridad de Jacob es la que sigue mandando, ¿no? Porque es la autoridad puesta por Dios, el patriarca. O sea, Joseph no es el patriarca y nunca lo fue. Joseph es la figura de Mashiach, sí, pero no fue el patriarca en sí. Él no lo fue nunca, ¿no? Por eso después de eso vamos a hablar de los 12 patriarcas. ¿Entiendes? Claro, porque Joseph va a morir más adelante. Porque es que tenía que dejar, como se dice, descendencia, ¿no? De Abraham con Sara, Isaac con Rebeca, Jacob con Raquel, Sí. y seguía José, también tendría que haber puesto con su esposa. Sí, pero aparte de todo, fíjate, viendo esa parte, pues la esposa de José Era es egipcia. egipcia. Al final, ¿no? Bueno, que eso tampoco tendría mucha relevancia, ¿no? Porque ella realmente ha dado muestras y ha dado luz de que adora a Hashem. Y que adora a Dios, ¿no? Sí, fue una... De hecho, me gusta mucho en la serie esa que estábamos viendo porque dice, si no fuera por ti, Sí, fue una... si no fuera por ti, yo seguiría adorando a Isis, ¿no? Y ya no adora a Isis, ¿no? Salió de la idolatría,
Entonces le dice, tráemelos para bendecirlos. Y su nombre de ella también dice que significa Dios habla y vive, o el dador de vida El de la esposa. del esposo. Fíjate. Zafar. El 10 dice, para entonces los ojos de Israel estaban nublados por la edad, no podía ver, así que Joseph se le acercó y los besó y los abrazó. O sea, Joseph se los acercó y él los abrazó y los besó. Hay un sinfín de comentarios con esto, ¿eh? Todo el mundo comenta de esto. Que así como Isaac abrazó a él y lo besó y le dio no solamente la primogenitura, sino también le dio amor y le dio todo eso. Pero bueno, son comentarios que no vamos a mencionar ahorita. Israel le dijo a Joseph, nunca esperaba volver a verte. Y ahora Elohim me ha permitido ver tus hijos también, ¿no? Es que son momentos de... Sus nietos de su esposa amada. Son momentos tan difíciles, tan duros esos, ¿no? De retrospección, estoy a punto de morir. Mira nada más lo que el Señor es bueno y para siempre su misericordia y dando gloria y honra a Hashem siempre, ¿no? Mira lo que el Señor es tan bueno con nosotros. Elohim me ha dado no solo la posibilidad de verte a ti, hijo, sino también me ha permitido ver a tus hijos, ¿no? ¡Wow! Joseph entonces se los quitó de las rodillas, semejantes labregones, ¿no? Obviamente pues se los puso ahí cerca, ¿no? No significa que estuvieran como sentaditos en las rodillas de él, sino que estaban más bien, supongo que postrados delante de él. Se los quita a él y se postró con el rostro en el suelo, ¿no? Algunos comentaristas dicen que Joseph, cuidando que sus hijos ya no son los pequeñitos, ¿no? No sean una carga pesada para Jacob, ¿no? Para Jacob. Y los retira, pero en realidad yo creo que esto es un acto por parte de Joseph de sumo amor y respeto, ¿no? Se postra delante de su padre, ¿no? En respeto y en amor. Joseph los tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda a la derecha de Israel, y se los acercó, ¿no? O sea, él los puso, lo que hemos dicho tantas veces, en el orden que el hombre cree que deben ser las cosas, ¿no? El hombre va y pone según el orden de lo que él considera que debería ser. ¿Por qué? Porque Manasés es más grande. Claro, Manasés era el mayor, Efraín era el pequeño. Para la lógica de Joseph, ¿no? Indica que el primogénito natural, ¿quién es? Efraín, No, Manasés, el primer nacido. Es quien deberías recibir la preeminencia. Claro, Pero más de una vez hemos explicado allá aquí, que el menor, ¿no? Que no es el primogénito espiritual el primer nacido. Ya ves, yo soy la primogénita. Exacto, ¿eh? Jenny, tú puedes ser la primogénito espiritual, ¿ok? Pues Jacob recibió la preeminencia y la autoridad de la primogenitura aún sin ser el primogénito. La primogenitura no tiene nada que ver con el orden del nacimiento, sino con quien debe de llevar este orden para cumplir los propósitos de Hashem. Pero para la palabra primogénito dije sí el primero. Sí, pero en el caso de la primogenitura como tal, se entiende que era quien recibía toda la preeminencia de parte del padre. O sea, el patriarcado, para que me entiendas. Si no le queremos decir primogenitura, el patriarcado, quien recibiría toda... Suena mejor. Sí, claro, ¿no? Sí, es real. De hecho, en alguna ocasión lo habíamos dicho antes, ¿no? Sí. Hablar de patriarcado, hablar de preeminencias, porque si hablamos de primogenitura, pues siempre es el primero, ¿no? Pero Israel alargó la mano, el 15 dice, no, el 14, perdónenme. sí, pero la mano derecha y lo puso sobre la... Pero Israel alargó su mano derecha, Israel, Jacob, ¿no? Y la puso sobre la cabeza de Efraín. Acuérdense que en la derecha, en la mano derecha, siempre está como, para mi esposita no porque es zurda, pero sí, en este caso, sí, pues sí. Pero, sí, claro, ¿no? Pero en la diestra, por eso dice en la diestra de tu mano, ¿no? En la diestra está el poder de Dios, ¿no? Porque cuando tú piensas, ¿qué es más? ¿Qué dicen? Este hombre es muy diestro en qué? En hacer tal cosa. Siempre porque tú ponte a escribir con la mano izquierda, siendo derecho. Fatal. Agarra una cuchara y come Fatal. con la mano izquierda, ¿no? O sea, lo que se refiere es que la mano derecha es en la que está la voluntad y el poder y toda la posibilidad, ¿no? Por eso se entiende que la mano derecha es en donde tú darás y pasarás ese poder, ese patriarcado, ¿no? Esa autoridad, ¿no? Entonces, Manasés estaba con la mano derecha, pero ¿qué hace Jacob? ¡Pum! Él las cambia, ¿no? Deliberadamente.
cruzando así las manos, aunque Manasés era el primogénito. Y ya, ¿qué pienso? Joseph ha de haber dicho, ay, este viejito loco, ¿qué le pasa, no? Ya se le están yendo las cabras, ¿no? Y bendijo Joseph diciendo, y ya no le dio tiempo de nada, ¿no? Y en ese momento bendijo Joseph diciendo, a Elohim en cuyos caminos anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, a Elohim que ha sido mi pastor desde mi nacimiento hasta ese día. Y fíjate, dice, el mensajero que me ha rescatado de todo mal, me bendiga a los muchachos, en ellos se recordará mi nombre y los nombres de mis padres, Abraham, Isaac, y que ellos llegarán a ser grandes multitudes sobre la tierra. ¿No? Y fíjate el comentario que les pongo yo aquí, y dice, y sí que lo fueron, ¿no? Efraín con el tiempo se convirtió en el referente del reino del norte, el representante de las 10 tribus del reino del norte, que terminó por asimilarse en los pueblos del mundo. ¿Te das cuenta de la importancia que tenía que Efraín hubiera sido quien recibiera la... Esa fue la razón por la que recibió la primogenitura, ya no digamos primogenitura, el patriarcado o la autoridad, porque finalmente quedó por encima de sus hermanos, ¿no? Quedó como el representante, ¿no? El referente del reino del norte. Y lamentablemente terminó por asimilarse en los pueblos del mundo. Hay comentaristas que dicen que por la raíz que tenía de venir de una madre que era del mundo y un padre que era de... ¿no? Que por esa razón era por lo que... Pero no es así. La realidad es que forma parte del plan de Dios, ¿no? Y les pongo... Dios no hubiese permitido también que Abraham, Es que la asimilación del Efraín en el mundo es necesaria para que hoy tú y yo estemos aquí. Claro. Es increíble, pero es cierto, ¿no? Insertando así su simiente, y hoy son tan numerosos como los granos de la arena del mar y las estrellas del cielo. ¿Se cumplió la profecía o no? ¿Se cumplió la promesa de Abraham, que después también fue dada a Jacob? Claro, ¿y en quién se cumplió? En Efraín. ¿Quién recibió la potestad? Efraín. ¿Fue como el mundo quisiera que fuera? No, se tuvo que asimilar en todo el mundo Efraín, para que entonces todo el mundo, todos los goim, se gentilizó de tal forma, se asimiló en el mundo, que puso su simiente para que fuera hoy tan numerosa la descendencia. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde camina esto? ¿No? Se convirtió en eso, grandes multitudes sobre la tierra, ¿no? La semana pasada citábamos a Yehoshua, que Jesucristo mismo decía, ¿no? Que él vino por las ovejas extraviadas ¿de quién? De Israel. Efraín se extravió. Y cuando hablamos de Efraín no hablamos solo de Efraín. Hablamos de cientos, de miles, de millones, como las estrellas del cielo y las arenas del mar, ¿no? Y el Señor viene por ellos. ¡Aleluya! Estamos aquí, ¿no? Y hoy la predicación de esto es precisamente para eso, para que muchos más efraimitas despierten y vayan a los pies de Cristo, ¿no? El 17 dice, cuando Joseph vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado, así que tomó la mano de su padre para moverle la cabeza de Efraín a la de Manasés. Así no, padre, le dijo. Ya te está yendo la cabra, viejo. No, así no, padre, le dijo. Que el otro es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y como hemos dicho, en el orden natural, ¿no? Así parece, ¿no? Pero no, el chiste es que se cumpla la voluntad de Adonai. Pero su padre objetó diciendo, lo sé, hijo mío. Cálmese, si no estoy tan mal, ¿no? Ya voy a morir, pero no es para tanto. Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su linaje será suficientemente numeroso para formar ¿qué? Naciones. Uf, es que pero es para alucinar. Es para alucinar, ¿no? Hasta José, ¿cómo se habrá quedado? Wow, ¿no? Así los bendijo aquel día diciendo, por medio de ustedes invocará a Israel las bendiciones diciendo, que Elohim te haga como Efraín y Manasés. Fíjate cómo van a ser, cómo las bendiciones tendrían que ser, ¿no? Las invocaciones de las bendiciones serán
que Elohim te haga como Efraín y Manasés, ¿no? Así puso Efraín antes que a Manasés. ¿Ok? Antes de morir, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos y profetizó sobre ellos. A Judá le dijo lo siguiente. Fíjate lo que le dice a Judá. ¿Y por qué lo cito? Porque es muy importante que veamos esto. Génesis 49. Esto viene después, pero se acuerdan que lo vamos a ver el próximo año. 49, 8, 11 dice: tú, Judá. Es increíble lo que le dice a Judá, ¿eh? Cómo Jacob antes de morir profetiza a Judá. Ahí es donde te das cuenta que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el que está hablando en la boca de, o por medio de la boca de Jacob. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mira, mi hijo Judá es como un cachorro de león. Un cachorro de león, ¿se acuerdan? Que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como el león, como la leona que nadie se atreve a molestar. El cetro, o sea, el reinado, no se apartará de Judá, ni de entre los pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. ¿Quién es el verdadero rey? Exacto, Dios mismo. Quien merece la obediencia de los pueblos. Está profetizando ahí Jacob lo que va a suceder. Judá, vas a tener la preeminencia, ¿no? Y el respeto de todos los pueblos como portador de la verdad, ¿no? Defensor inclusive de Hashem, hasta el día en que venga el verdadero rey, ¿no? Quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid. Escuchen esto, ¿eh? Y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino y su manto en la sangre de las uvas. ¿De quién está hablando ahí? ¿Se acuerdan cómo entró Yehoshua? ¿Sentado en qué? En un asno. ¿Y se acuerdan que fueron lavadas las ropas? En su sangre. En su propia sangre. Es una profecía brutal lo que estamos viendo aquí. Son la descendencia de Efraín y de Judá. Por eso es que cito a Judá, ¿no? Los que terminan siendo el reinado del norte, que se gentilizó y se asimiló, y Judá, el reinado del sur, que se mantuvo de alguna forma fiel a Hashem hasta el día de hoy, ¿no? El 21 dice: entonces Israel le dijo a Yosef: estoy a punto de morir, pero Elohim estará contigo y te volverá a llevar a la tierra de tus padres. Y ahí yo creo que Yosef dijo: algún día voy a dejar de ser el primer ministro de Egipto para irme a descansar cuando me retire. Pues no, él en realidad sí va a ir a la tierra de sus padres, pero muerto. Ya no le toca ir a la tierra de sus padres vivo. Yosef muere en Egipto. Pero sí, trabajando, como dice. Él sigue siendo el primer mandatario hasta el día de su muerte. Y después ya lo llevan y le está profetizando también en dónde va a terminar su cuerpo, ¿no? Y les pongo yo aquí que el Ruach HaKodesh está sobre Jacob antes de morir y profetiza que no siempre estará el pueblo de Israel en Egipto. Inclusive no solamente el cuerpo de Yosef estará ahí, sino que todo el pueblo de Egipto, todo el pueblo de Israel saldrá de Egipto y saldrá para tomar la tierra prometida por Adonai. Claro, esto va a ser como 400 años después, ¿no? Y dice el 22: y ahora yo te asigno una porción más que a tus hermanos, que le arrebaté a los emoritas con mi espada y mi arco. Si tú buscas esto, no lo vas a encontrar como tal. Yosef no le arrancó con espada y arco a nadie nada. O sea, no hizo guerras. ¿A qué se refiere esto? La palabra porción en el original es la palabra Shekem o Shechem. Hay un comentarista de la Torá, que es Barnabel, dice que él no considera que se refiere a la tierra que lleva a la tierra que lleva el mismo nombre de Shechem, o sea, que dándole la porción de la tierra que le arrebató a estos por arco y espada, le dice, ¿no? Que es una porción más que le está asignando a Yosef. No, sino que más bien es la tierra que él compró cerca de Shechem, que fue donde
donde enterró a una de sus esposas, ¿se acuerdan, no? A Lea, creo que fue la que enterró, ¿no? Génesis 33, del 18 al 19 dice: Jacob llegó a salvo a la ciudad de Shechem, que queda en la tierra de Canaán, viniendo así a Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. La parcela del terreno donde montó su carpa se la compró a los hijos de Hamor, el padre de Shechem, por 100 quesitas, ¿no? La moneda que estaba en ese momento ocupándose. Fíjate, el lugar donde él acampó y donde él pernotó, o donde vivió, o donde se puso ahí, él lo había comprado con su dinero. Es entonces, ¿no? Les pongo yo aquí, solo restaría decir que no solo le hereda la tierra, sino tal vez le advierte de lo que junto con esta tierra tendrá guerra y conflicto. Por eso cita espada y cita arco. ¿Por qué? Ya que los cananitas y los de Shechem estarán de continuo conflicto por cuanto hicieron Simeón y Leví. ¿Se acuerdan? Lo que acabamos de leer que hicieron, ¿no? Y acabar con los habitantes de Shechem cuando ultrajaron a su hermana, como lo vimos en Génesis 34, 25 y 30. Lo acabamos de leer, ¿no? Sea de la forma que sea, Jacob distingue a Joseph de sus hermanos, de sus demás hermanos. Como ya hemos dicho antes, Joseph es la figura de Mashiach. Fíjate, que nunca pecó y que fue condenado injustamente al no merecer el mal que recibía. Sufrió y padeció por causa de la descendencia de Jacob, ¿no? Israel. Los hijos de Jacob como la figura del pueblo de Hashem, que será salvado por Adonai a través de Joseph. Y eso fue lo que pasó. Joseph salvó al pueblo. Y no solamente al pueblo de Dios, o sea, no solamente a los hijos de Jacob y a Jacob mismo, sino a toda la tierra, a través de los sueños que fueron decodificados por él. ¿Se acuerdan? Ahora, así hizo también Adonai con nosotros. También nos hizo así. Vamos a leer Efesios 2 para entender esto. Efesios 2. No es uno. Así es. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros ¿Qué delitos. versión está leyendo? RVC. Reina Valera Gómez. Creo que sí. No Bueno, sé. leo yo, mejor. Sí, Mejor. sí. Es que esa Reina Valera es muy valera. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. De hecho, ya me acordé por qué lo quiero leer yo. Porque la versión que estamos usando aquí va a ser la NTV. Y estoy usando la nueva traducción viviente, no porque sea mi favorita, sino porque en esta porción lo dice de formas que es necesario que entendamos, ¿no? Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? A Satanás, al diablo. Y fíjate cómo dice esta versión: el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. O sea, que todo aquel que no obedece a Dios por decisión propia y se niega a obedecer a Dios, está bajo el influjo y está obedeciendo ¿a quién? A Satanás. Qué miedo, ¿no? Todos vivíamos, dice el 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios. ¿Se acuerdan que hemos dicho que es el enojo o la ira? Esa alergia, ¿no? Que se calentó su nariz, ¿no? Y al calentarse su nariz tenía que ¿qué? Estornudar, ¿no? Que al estornudar, ¡fuf! ¿No? Que no es otra cosa más que una alergia. No es que Dios te odie, o Dios no te quiera, o Dios no quiera que estés con Él, o tenga enojo hacia ti, sino que Él y el pecado no pueden estar en el mismo punto. Y le hace estornudar como si fuese una alergia, ¿no? Dice, hemos objeto del enojo de Dios o de la alergia de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó ¿a quién?
a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, ¿no? Solo por su gracia. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, a Yehoshua HaMashiach. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros y que estamos unidos a Jesucristo, a Yehoshua HaMashiach. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. ¿Qué mérito tenían los hermanos de Joseph? Ninguno. Al contrario, no merecían ni siquiera ser salvados. Ellos merecían haber sido pero condenados, desterrados y que murieran en el desierto de hambre, ¿no? Papá, tráete a mi hermano Benjamín y estos que se pudran. No lo hizo así. Por eso la figura de Joseph es la figura de Mashiach. En amor, en misericordia, ¿no? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Lo hemos dicho tantas veces aquí. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Yo guardo Torah y por eso soy salvo. Nada. Negros, como decimos en México. Negros son tus ojos. No. No. La gracia y la misericordia del Señor se manifiesta en la salvación a través de Yehoshua. Nosotros actuamos en obediencia y respondemos a tan gran misericordia obedeciendo su Torah. No olviden ustedes, dice, el 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, ustedes los efraínitas, ¿no? Los de Efraín, estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. Tenían circuncidado su cuerpo, pero su corazón estaba hecho una piltrafa. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían la promesa del pacto de Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero las cosas no se quedaron así. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió judíos y gentiles en un solo pueblo. Creando por medio de su cuerpo en la cruz, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre los judíos, o entre Judá y Efraín, ¿no? ¿Se acuerdan? El pueblo del norte y el pueblo del sur, ¿no? Perdón. El 15 dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Y aquí es algo que no podemos ignorar, ¿no? Las iglesias al día de hoy, todas hablan de este versículo para decir que la ley ya no es la que se tiene que seguir, que la ley fue abolida, que puso fin al sistema de leyes. Entonces nosotros ya no tenemos por qué seguir la ley de Dios. Pero es un error garrafal, porque si lo leemos a fondo, fíjate lo que dice. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Yo les pongo entre paréntesis, la ley oral de los maestros de la ley, leyes y ordenanzas impuestas por hombres que posteriormente se materializó en lo que hoy conocemos como el Talmud. Cargas pesadas, decía Yehoshua, ¿se acuerdan? Que ni ellos mismos podían llevar. Era tan imposible que como gentil te convirtieras al pueblo de Dios, porque tenías que completar todas las ordenanzas y mandamientos que habían ellos creado como hombres, que pues se materializó como Talmud, pero que el Señor mismo rechaza en
en todo tiempo, ¿no? Un solo pueblo, les pongo yo, que le obedece a Él y solo a Él, que vive conforme a las instrucciones y ordenanzas, a lo que los otros llaman ley, pero que nosotros hemos entendido como instrucciones. Sí, es una ley divina, es la ley de Adonai, es la constitución del pueblo de Dios, ¿no? El 16 del mismo verso al que estamos leyendo en Efesios dice: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Es lo que hemos venido a hablar todo este tiempo. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Ya no más habrá hostilidad, ¿se acuerdan? Ya no hostilizará más Judá a Efraín, ¿no? ¿Se acuerdan que leíamos la semana pasada? Ya no habrá más revanchas, ya no habrá más contiendas, ya no habrá nada. Eso fue quitado y cambiado por la cruz. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, el mismo Ruach HaKodesh, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, o sea nosotros, los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Ya no habría ni por qué llamarlos gentiles. Fuera de pacto, nada. Estamos en pacto, ¿no? Éramos gentiles. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y a la piedra principal, que es ¿quién? Yehoshua HaMashiach, ¿no? Jesucristo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada, donde Dios vive mediante su Espíritu. Un solo cuerpo, un solo pueblo, su iglesia. No hay pueblo e iglesia. La semana pasada hablábamos con Eli, ¿no? Que decía, pero es que el rapto de la iglesia y el pueblo, ¿qué? Cuando leemos esto, es un solo pueblo, una sola iglesia. No hay nada que lo divida. No hay estas teorías de reemplazo, teologías de reemplazo que no hacen otra cosa más que desestimar la palabra de Dios, ¿no? Confundir a la gente. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces, debemos entender que en el pueblo de Dios es donde Dios mora. Por eso nosotros podemos saber que somos portadores del Ruach HaKodesh, de la manifestación de la santidad de Dios en nuestra vida, que Jesucristo mora en nuestro corazón, ¿no? Yehoshua vive en nuestro corazón. Entonces, fíjate, la obra de Mashiach, tanto a los hijos de Jacob como en nosotros, su pueblo, es una obra de misericordia y amor, de gracia y de shalom, ¿no? De la paz de Dios. Terminemos ya, para no hacerlo más largo, terminemos como siempre con la exhortación e instrucción de nuestro Señor inscrita en el Evangelio, ¿no? Con una porción que nos deje algo que nos haga recapacitar más de lo que ya hemos leído y entendamos de su amor y su misericordia, ¿no? Fíjate lo que dice Filipenses 4, será corto, no será tan largo, pero fíjate Filipenses 4, del 4 al 9. Regocíjense en el Señor siempre, dice Pablo, ¿no? O sea, estén siempre felices, estén siempre animados. Y otra vez les digo, regocíjense, ¿no? Alégrense. Que la gentileza de ustedes sea conocido de todos los hombres. Que cuando se acuerden del chambelán digan, ¿te acuerdas qué gentileza del chambelán? Es que de verdad no hacía más que procurar a los hermanos. ¿No? Qué comida la del chambelán, eso sí, ¿eh? Eso sí lo vamos a recordar por siempre, ¿no? No, pero de verdad, ¿no? Cuando te recuerden, seas quien seas, que no recuerden como, sí, el malhumorado, ¿no? El pesado ese, qué bueno que ya no está. No, sino que sea recordada la gentileza, la bondad, el amor, la misericordia que Dios nos dio y que nosotros demos también a los demás, ¿no? El Señor está cerca, dice. Esto me fascina, el Señor está cerca.
Cristo viene pronto, ¿no? No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias. No "Oh, es que necesito tanto, Señor, por favor". No, gracias, Señor, porque tengo vida, porque tengo manos. Y ¿sabes? Hay gente que no tiene manos y da gracias a Dios, mucho más que el que las tiene, ¿no? Dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Yehoshua HaMashiach, en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, ¿no? Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, en eso piensen, ¿no? Piensen en eso. O sea, quita tu mente ya de las cosas que no sirven, de la banalidad, de la falta de esperanza, de la falta de ¿cómo se llama?, de bondad. Deja de pensar ya solamente en ti, empieza a pensar en los demás. Si alguna cosa buena hay en tu pensamiento, que sea para los demás. En eso pensar. Saca de tu mente ya cosas negativas. Siempre pensando, ay, es que si ya nos van a poner la vacuna. No sé. Es tan difícil a veces porque las cosas se vuelven tan graves y tan peligrosas y tan duras en este mundo. Pero indudablemente, el Señor está con nosotros y nos ama y nos cuida. Nuestra esperanza sea Él. Exacto, que nuestra esperanza sea Él, como dice Gladys, ¿no? Solo Él sea nuestra esperanza. Dice, lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, no de mí, sino de Pablo, dice, o de cualquiera que esté aquí enseñando, o de cualquiera que esté leyendo la palabra y esté enseñando su palabra, ¿no? Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que en mí vieron y oyeron, pónganlo por obra. No lo que yo hago, sino lo que yo digo y hacemos y leemos en esta palabra, en este tiempo, en este espacio. Pongámoslo por obra, ¿no? Porque Él nos ha dejado. Y el Dios de paz estará con ustedes. Qué cosa, ¿no? Y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Amén. Pues, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos los que están lejos. Bendiciones Shabbat Shalom. y todo nuestro amor.